Hoja de trabajo P3A, esta vez trabajada en Graphic. Como habíamos visto la vez anterior, yo había trabajado el programa, que aparte lo simulé y lo presenté en lo que vendrían a ser las prácticas de clase, y había quedado así el programa. ¿Sí? Es donde tenemos 3 pulsadores normalmente abiertos, un pulsador que era el que está interior, el otro pulsador está exterior, un tercer pulsador que es de apertura de emergencia. Después tenemos los 2 estados de los finales de carrera, el I4 y el I5, y lo que vendrían a ser el relé térmico y un pare. Este ya lo habíamos hecho, era el programa que lo que marcaba era que el Q1 es la apertura, el Q2 el cierre, el Q3 es el aviso anterior al cierre y el Q4 en caso de que el relé dejara de funcionar, que es un aviso. Pero este es el programa que trabajé propiamente en la clase, que es donde hice la simulación. Que en una primera instancia lo había trabajado con uno de los sensores normalmente abierto y el otro de los sensores normalmente cerrado. Después se me hizo la aclaración de que eran los dos normalmente abiertos. Hice la práctica un día, funcionó, después le iba a agregar el Q3 y el Q4 que eran los avisos de mal funcionamiento, y ahí me encontré con que se habían cambiado los sensores a normalmente cerrados. A lo que me hizo, después de haber finalizado la práctica con éxito, modificar el código. Que no solamente lo modifiqué en ese momento, que por eso acá podemos ver que dice normalmente cerrado en el texto del título del programa, sino que además decidí trabajarlo en otro esquema, o sea, con la misma lógica, pero en caso de que suceda esto, de que se cambien los sensores de normalmente abierto a normalmente cerrado, no haya ningún infortunio y se pueda seguir trabajando con el código sin inconveniente. ¿Cómo lo hice? Bueno, vamos a ello. Primero que nada, vamos a mostrar que estoy trabajando con el siguiente graph-set, ¿sí? Decidí trabajarlo en BDF porque en este caso propiamente el requerimiento era que trabajáramos en GraphSet. Entonces trabajé con etapas. Acá podemos ver etapa 1, etapa 1, etapa 2, etapa 3, etapa 4, etapa 5, etapa 6. Después acá venimos a la etapa 7, etapa 9, etapa 10. Después me salté a la etapa, acá tengo la etapa 4 y la etapa 11. Bueno, la etapa 8 la eliminé, así que bueno, lo voy a mantener así, y la etapa 2 también. Pero como ya había estado trabajándolo así, para no cambiar lo que ya había hecho en los textos, es lo mismo, vamos a ver cómo funciona. Bien, iniciamos. Aquí tenemos lo que vendrían a ser propiamente las salidas, el Q1, el Q2, el Q3 y el Q4. Y acá cada uno de sus textos. Entonces vamos a hacer la simulación. Como podemos ver, arranco la simulación. Me dice programa de María Eugenia Sudowski, que soy yo. En este caso, como estoy trabajando normalmente cerrado los dos sensores, o normalmente abierto, va a ser indistinto, uno de los dos, el I4 o el I5, va a cambiar de estado. Entonces lo que voy a hacer, en este caso, voy a decidir inicializar con el I4, que va a ser el que va a estar en 1, y el I5 en 0. Entonces estos son los finales de carrera. Acá como podemos visualizar acá, M3, estoy en la etapa 3. ¿Qué pasa? Pasé de la etapa 1
como estaría el relé funcionando perfectamente, paso al estado 3 y del estado 3 yo tengo acá la posibilidad de ir al I5 o al I1 o al I2, que vendría a ser al estado del graph set 5 o 6. Vamos a seguir primero el I1 para ir al I5. Entonces aprieto el I1, como podemos ver me voy a la marca 5 que corresponde al estado del graph set 5. Entonces acá es donde voy a mostrar además una de las modificaciones que le hice al programa después de haber visto que tuve ese glitch, por decirlo de alguna manera, en la práctica de la clase, donde se modificaron primero los sensores de normalmente abierto y después se me lo cambiaron a normalmente cerrado, que puede pasar siempre cuando estamos muchas manos trabajando en los laboratorios. Entonces, bien, acá para que se cambie al 7, al estado 7 del graph set, como podemos observar, tiene que cambiarse, tiene que ser I4, 0 e I5, 1. Pero ¿qué pasa si yo marco así? Cambio, no pasa nada. Si aprieto los dos, no pasa nada. O sea, ¿qué significa esto? Esto es muy importante porque significa que el Q1 está haciendo que se haga la apertura del portón. Los estados pueden cambiar porque puede ser normalmente cerrado, normalmente abierto. Y no pasa nada hasta que no queda el I4 en 0 y el I5 en 1. Que ahí sí es como que termina de funcionar el Q1, pasa al estado del graph set M7, que ahora acaba de pasar al M10 por haber pasado los 120 segundos y se da el cierre del portón. Entonces aquí se está dando el cierre del portón, pasamos al estado 10, entonces yo por ejemplo, si aprieto este, no pasa nada. Si suelto este, tampoco pasa nada. Como podemos ver, estaría funcionando perfectamente tanto en sensores de finales de carrera de normalmente abierto como normalmente cerrado. Lo que sí va a finalizar, hacer que finalice la energización del motor del estado Q2, ¿sí? De salida, es si vuelvo del I4 a 1 y el I5 a 0. Y efectivamente volví a hacer el loop al estado 3, que acá tengo la marca 3 que corresponde, como podemos ver yo mantuve las marcas en cada uno de lo que correspondería a cada uno de los estados del graph set. Entonces, por ejemplo, recién hicimos para que se energizara el estado 5 del graph set. Ahora vamos a ir al estado 6, entonces apretamos el I2. El I2, como podemos observar, está abriendo el portón. Va a pasar lo mismo que la vez anterior, se pueden abrir los dos o ser distinto, eso no va a cambiar nada porque el programa fue pensado para que se pueda trabajar con los dos tipos de sensores. Y lo que va a cambiar sí es, por ejemplo, si los dos estados quedan distintos, o sea, el I4 va a quedar en 0 y el I5 en 1. Entonces ahí vuelve al M7. Acá si no dejamos pasar los 120 segundos y apretamos el I2, que era el botón interior que permitía la cerrada, como podemos observar nos manda el aviso del Q3 que se va a cerrar el portón y después se cierra el portón efectivamente. Y pasa lo mismo que la vez anterior, podemos perfectamente o trabajar con normalmente abierto o trabajar con normalmente cerrado. Y así generamos el loop. Pero ahora vamos a ver qué pasa si, por ejemplo, mandamos abrir el portón, se abre el portón, mandamos cerrar el portón, nos manda el aviso de que se va a cerrar el portón, después se cierra el portón, entonces aquí se está cerrando, chan 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 chan, se está cerrando, y yo puedo apretar el I3 durante el cierre del portón para que se vuelva a abrir. Como podemos observar, apreté el I3 y acaba de mandar la apertura nuevamente al Q1. Entonces el Q1, que es el que hace la apertura, lo que va a hacer
es que el estado cambie del I5, pase de 0 a 1. Bien, entonces ahora lo que yo voy a hacer es voy a mostrar que además voy a mandar cerrar el portón. Lo que voy a hacer es que en el caso anterior estaban los dos abiertos. Ahora yo lo que voy a hacer es los voy a dejar los dos cerrados. Entonces se está cerrando el portón, mando a abrir el portón y como podemos ver se vuelve a mandar la señal para que se abra nuevamente el portón hasta que llegue al final. Entonces bien, este sería el programa mejorado en Graphics, que está pensado no solamente para trabajar como normalmente cerrado, sino también para trabajar con finales de carrera normalmente abierto. Aquí se está cerrando, porque pasaron los 120 segundos, taca, taca. Perfecto, y ahí quedó en el estado inicial. Ahora, ¿qué observación tengo para hacer de esto? La siguiente. En caso de que trabaje, yo ahora lo pensé con normalmente cerrados y están todas las condiciones dadas para que sea normalmente cerrado, pero puedo modificarlo. ¿Cómo lo modificaría? Bueno, muy fácil. Si estuviera normalmente abierto, en realidad tengo que invertir los cables que energizan el I4 y el I5 y el Q1 pasa al Q2 y el Q2 al Q1. Y después el resto se mantiene igual, no va a pasar nada. En realidad lo que va a modificarse es la parte del montaje en la inversión de los cables. Pero eso es algo que va a quedar muy intuitivo. Después lo que es propiamente la programación no va a traer mayores dificultades. Y bueno, esto es algo que la experiencia en el ejercicio de laboratorio me llevó. Es producto de que, bueno, un día trabajé con los sensores normalmente abiertos. Cuando fui a hacer la segunda parte, que era la del aviso sonoro, se me modificaron a normalmente cerrados. Nunca me informaron de esa modificación. Y tal, yo la tuve que detectar y modificar en ese momento el programa, que fue lo que hice. Y aquí tenemos el programa que hice las modificaciones, que no hubo ningún inconveniente, porque en realidad es algo muy sencillo e intuitivo. Pero me pareció bueno como para ir mejorando este programa, que es un programa de apertura de un portón con dos tipos de avisos, uno que es un aviso sonoro anterior al cierre y otro aviso que es el aviso de cuando el relé, por ejemplo, tiene una sobrecarga y el motor no está funcionando correctamente. Así que bueno, sería esta la presentación realizada. Es en complemento del ejercicio ya finalizado del curso de laboratorio 3 de Ingeniero Tecnológico en Electrotecnia, portón garage P3 con dos pulsadores, un pulsador interno que solamente permite la apertura y un pulsador externo que permite solamente la apertura del portón y un pulsador interno que permite la apertura y el cierre cuando correspondan y un tercer pulsador que es una apertura de emergencia que en caso de que se esté cerrando el portón se pueda pulsar y se dé la apertura. Que ahora voy a mostrar el funcionamiento. Para que vean que no se hace en ningún momento cortocircuito, porque está todo pensado para que eso no suceda. Este es un programa muy sencillo, realizado por María Eugenia Svedowski, y ya saben, si tienen algún proyecto que quieran realizarlo en este tipo de esquema, puede ser realizado tipo Graphics, puede ser realizado también en este otro tipo de esquema. Y bueno, las prácticas ya fueron realizadas. Asimismo, realicé los informes, que ahora les estuve haciendo las modificaciones que voy a presentar, cómo se me fue dando todo.
Este sería la hoja de trabajo P3A del portón corredizo, las condiciones del objetivo del desarrollo de la práctica. Aquí están las condiciones que fueron dadas por el profesor. El esquema eléctrico inicial que lo había realizado en diagrama eléctrico. Hice la simulación con el modelo de KDSIMU. Después aquí apliqué la ecuación lógica. Esta ecuación lógica corresponde al primer ejercicio que había hecho. Después aquí están los dos esquemas. Como podemos ver en Ladder es como que queda un poquito más ordenado. Pero bueno, es para trabajar en diagrama de bloques como se nos pedía. En diagrama Graph-Z decidimos trabajar en diagrama de bloques. Trabajé yo en diagrama de bloques. Este es el primer esquema que realicé, que aquí lo había hecho con los sensores normalmente abiertos, me había funcionado perfectamente el primer día. Acá está la modificación del segundo día que le tuve que hacer con el Graph-Z. Este es el diagrama de fase-tiempo que había sido con el primer modelo, que lo tengo, ahora estoy haciendo la modificación de todo para que quede con el final. Es el análisis y el registro del circuito final, y aquí estarían las entradas, las salidas y el algoritmo inicial y final, porque ya lo modifiqué para que quedara fijo. Es porque me gustó cómo quedó. Así que bueno, nada, esta es mi presentación por el día de hoy.